Me llamo Rebecca y tengo 33 años. El día que entré al juzgado para firmar los papeles que me quitarían la casa, sentí que estaba caminando hacia mi propia derrota. No porque creyera que hubiera perdido la razón o porque pensara que mi exmarido tenía derecho a quedarse con todo. Lo sentía porque durante meses me habían convencido de que luchar era inútil. Mi suegra estaba sentada 2 filas detrás de él. Sonreía como si asistiera a una celebración. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, levantaba ligeramente la barbilla, orgullosa, satisfecha. Para ella, aquello era la prueba definitiva de que su hijo había ganado. 3 años antes, cuando conocí a Daniel, parecía el hombre perfecto. Era encantador, inteligente y sabía exactamente qué decir para hacerme sentir especial. Construimos una empresa juntos desde cero. Yo invertí los ahorros que había heredado de mi padre y trabajé jornadas interminables mientras él se encargaba de la parte comercial. Cuando la empresa comenzó a crecer, todo cambió. Daniel empezó a llegar tarde a casa. Después dejó de responder mensajes durante horas. Más tarde aparecieron los viajes inesperados, las reuniones misteriosas y las excusas cada vez menos creíbles. Intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que era estrés. Intenté creerle. Hasta que una noche encontré los mensajes. No fue una sospecha. No fue una interpretación equivocada. Eran conversaciones completas con otra mujer. Fotos. Planes. Promesas. Y lo peor no fue descubrir la infidelidad. Lo peor fue descubrir que llevaba más de 2 años engañándome. Cuando lo enfrenté, ni siquiera trató de negarlo. Ya no soy feliz contigo, me dijo mientras se servía café como si estuviera hablando del clima. Aquellas palabras destruyeron algo dentro de mí. Pensé que después del divorcio al menos podríamos resolver las cosas de manera civilizada. Me equivoqué. Mi suegra, Patricia, tomó el control de todo. Desde el primer día empezó a llamarme interesada. Decía que yo había utilizado a su hijo. Decía que la empresa era de Daniel. Decía que la casa debía quedarse en su familia. Lo repetía frente a abogados, familiares y amigos. Con el tiempo, muchas personas comenzaron a creerla. Lo que nadie sabía era que la casa había sido comprada principalmente con dinero proveniente de la herencia de mi padre. Pero yo nunca hablaba de eso. Nunca presumía de ello. Nunca sentí necesidad de explicarlo. Y precisamente por eso, Patricia construyó su propia versión de la historia. Meses antes de la audiencia final, comenzó una campaña silenciosa contra mí. Invitaba familiares a cenar para hablar de lo injusta que yo era. Contaba historias exageradas. Inventaba detalles. Y cada vez que alguien preguntaba mi versión, ella respondía antes que yo. Daniel tampoco la detenía. Al contrario. Parecía disfrutarlo. El proceso legal se volvió agotador. Cada reunión era una batalla. Cada documento era una discusión. Cada propuesta terminaba rechazada. Mientras tanto, yo guardaba silencio. Mi abogado incluso llegó a preguntarme si realmente quería seguir luchando. Rebecca, tienes más opciones de las que crees. Lo sé, respondí. Entonces, ¿por qué parece que te estás rindiendo? No contesté. Porque aún no era el momento. Había descubierto algo semanas atrás. Algo que cambió por completo mi manera de ver el divorcio. Una noche recibí una llamada inesperada. Era el antiguo contador de la empresa. Un hombre serio que había trabajado con nosotros durante años. Me pidió reunirnos en persona. Cuando llegué al café donde acordamos encontrarnos, parecía nervioso. Sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa. Necesitas ver esto. Durante más de 1 hora revisé documentos financieros que nunca había visto. Transferencias. Contratos. Movimientos internos. Correos electrónicos. Mientras avanzaba página tras página, entendí por qué estaba tan preocupado. Daniel llevaba años utilizando la empresa para ocultar operaciones que jamás me había mencionado. Y había algo aún peor. Su madre conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo. No eran simples sospechas.
Había pruebas. Firmas. Autorizaciones. Correos. Todo. Cuando terminé de revisar la carpeta, sentí un escalofrío. Porque comprendí que el divorcio ya no era el verdadero problema. El verdadero problema era lo que ocurriría después. Mi abogado revisó cada documento durante varios días. Al final cerró la carpeta lentamente. Si esto es auténtico, cambia todo. Lo es. ¿Qué quieres hacer? Lo pensé durante unos segundos. Luego respondí. Nada. Me miró como si hubiera escuchado mal. Nada. Todavía no. No entendía mi decisión. Nadie la entendía. Ni siquiera mis amigos más cercanos. Todos querían que peleara. Todos querían que contraatacara. Pero yo tenía otro plan. Un plan que dependía de que Daniel y Patricia siguieran creyendo exactamente lo que ya creían. Que yo estaba derrotada. Que estaba cansada. Que estaba dispuesta a entregar la casa. Que finalmente había aceptado perder. Y durante semanas hice todo lo posible para que siguieran pensando eso. Cuando llegó el día de la audiencia final, la confianza de mi suegra era tan grande que prácticamente irradiaba felicidad. Incluso antes de entrar a la sala escuché cómo le decía a una prima. Hoy termina todo. Rebecca por fin entendió cuál es su lugar. No respondí. Simplemente seguí caminando. Dentro del juzgado, los abogados intercambiaron documentos. Los acuerdos finales fueron colocados sobre la mesa. Mi abogado me observó en silencio. Sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Del otro lado, Daniel sonreía. Y Patricia también. Porque ambos creían que estaban a segundos de quedarse con la casa que tanto deseaban. Lo que ninguno de los dos sabía era que el documento que estaban tan ansiosos por obtener incluía algo más. Algo que Patricia jamás se molestó en leer. Algo que convertiría su celebración en el comienzo de una pesadilla. Y mientras observaba sus rostros llenos de confianza, comprendí que algunas personas no son destruidas por sus enemigos. Son destruidas por su propia arrogancia. La audiencia duró menos de lo que había imaginado. Cuando llegó el momento decisivo, tomé el bolígrafo y firmé. Después empujé los documentos hacia el otro lado de la mesa. Mi exmarido los observó durante apenas unos segundos antes de firmar también. Mi suegra soltó una pequeña carcajada. Una carcajada real. No intentó disimularla. Era la reacción de alguien que creía haber presenciado una victoria absoluta. Mientras los abogados intercambiaban las últimas copias, Patricia se inclinó hacia Daniel y dijo algo al oído. Ambos sonrieron. Yo permanecí en silencio. Había esperado meses para llegar a ese instante. Y aún así, cuando ocurrió, me sorprendió lo confiados que estaban. Al salir del juzgado, escuché claramente cómo Patricia comentaba delante de varios familiares. Al final nos quedamos con la casa. Algunos incluso la felicitaron. Otros me miraron con lástima. Como si acabaran de presenciar mi caída. Yo me limité a subir a mi coche y marcharme. Aquella misma noche comenzaron las celebraciones. Las fotografías aparecieron en redes sociales. Daniel posando frente a la casa. Patricia sonriendo junto a él. Comentarios. Felicitaciones. Mensajes. Todos convencidos de que habían ganado. Lo que ninguno sabía era que el documento que habían firmado tenía varios anexos legales obligatorios. Anexos que nadie de su lado se tomó la molestia de revisar cuidadosamente. Porque estaban demasiado ocupados celebrando. 3 semanas después recibí la llamada que estaba esperando. Mi abogado sonaba tranquilo. Ya está. ¿Todo? Todo. Colgué y sonreí por primera vez en muchos meses. 2 días más tarde comenzaron los problemas. Primero llegó una notificación financiera. Después otra. Luego una auditoría. Más tarde aparecieron solicitudes de información. Requerimientos. Investigaciones. Preguntas que Daniel no podía responder. Preguntas que Patricia tampoco podía responder.
Entonces comprendieron lo que realmente habían firmado. El acuerdo les entregaba la casa. Pero también les transfería oficialmente la responsabilidad total sobre determinadas obligaciones corporativas relacionadas con activos que ambos insistieron en conservar. Yo había renunciado a cualquier reclamación sobre esas estructuras empresariales. Exactamente como ellos exigieron. Y esa renuncia aparecía claramente detallada en los anexos. Los mismos anexos que jamás leyeron. Durante meses habían presionado para quedarse con todo. La casa. Las participaciones. Las propiedades vinculadas. Los activos. Todo. Su obsesión era ganar. Nunca preguntaron si aquello que estaban ganando podía convertirse en una carga. Cuando finalmente entendieron la magnitud de lo que habían aceptado, ya era demasiado tarde. Legalmente, todo estaba firmado. Legalmente, todo era suyo. Incluyendo los problemas. Daniel intentó llamarme. No respondí. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. Finalmente envió un mensaje. Necesitamos hablar. Lo ignoré. Una semana después apareció en la puerta de mi apartamento. Parecía 10 años más viejo. Rebeca, esto no era lo que esperaba. Lo imagino. Tenemos que encontrar una solución. ¿Tenemos? No supo qué responder. Por primera vez desde que comenzó el divorcio, ya no parecía un hombre seguro de sí mismo. Parecía asustado. Cuando se marchó, comprendí que apenas estaba comenzando. Patricia tardó menos de 48 horas en presentarse también. Entró al edificio furiosa. Exigiendo verme. Cuando finalmente accedí a recibirla en la zona común, ni siquiera me saludó. Nos tendiste una trampa. La observé durante unos segundos. No. Sabías perfectamente lo que iba a pasar. Tus abogados tuvieron acceso a todos los documentos. Su rostro se tensó. Eso no cambia nada. Lo cambia todo. Porque era verdad. Nadie ocultó nada. Nadie falsificó nada. Nadie mintió. Simplemente estaban tan convencidos de su victoria que dejaron de prestar atención. Patricia siguió hablando durante varios minutos. Amenazas. Acusaciones. Insultos. Yo esperé pacientemente a que terminara. Entonces le hice una única pregunta. ¿Llegaste a leer los anexos? Su silencio respondió por ella. Y en ese instante comprendí que ya conocía la verdad. Nunca los había leído. Nunca. Había firmado confiando únicamente en que ganar significaba quedarse con más cosas. Pero la vida no funciona así. Más no siempre significa mejor. A veces significa más responsabilidad. Más riesgos. Más consecuencias. Los meses siguientes fueron un desastre para ellos. La casa que tanto querían conservar terminó convirtiéndose en un símbolo constante de los problemas que enfrentaban. Las reuniones con abogados se multiplicaron. Los gastos crecieron. Las tensiones familiares aumentaron. Y poco a poco comenzaron las discusiones entre ellos mismos. Los mismos familiares que se habían reído a la salida del juzgado dejaron de aparecer. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las celebraciones desaparecieron. Porque la verdad tiene una costumbre interesante. Siempre termina alcanzando a quienes intentan ignorarla. Un año después pasé frente a aquella casa por casualidad. Vi un cartel de venta en el jardín. Me quedé observándolo durante unos segundos. No sentí alegría. No sentí venganza. No sentí satisfacción. Solo sentí paz. Porque entendí algo importante. Yo no había ganado cuando firmé aquellos documentos. Había ganado mucho antes. Había ganado el día que dejé de intentar convencer a personas que jamás quisieron escucharme. Había ganado el día que dejé de luchar por conservar algo que ya no me hacía feliz. Y había ganado el día que entendí que la dignidad vale más que cualquier propiedad. Mi suegra se rió cuando cedí mi casa en el juzgado. Nunca leyó lo que venía adjunto. Y esa decisión cambió el resto de su vida.